Hola, hoy voy a hablar sobre el peronismo. Hola, ¿qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es un movimiento político y una ideología. Empezó en el 1940 en Argentina y siguió hasta 1970, pero también puede decir que todavía existe porque todavía hay personas que se identifican como peronistas en la Argentina, en otros países y lugares en el mundo. Y también fue inspirado en el marxismo y dos personas muy importantes de este movimiento fue Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón. Ahora voy a hablar un poco sobre Argentina. Argentina es el país donde el peronismo empezó y todavía existe hoy. Argentina está localizado en la América del Sur, en el Cono del Sur, y es el país más grande de Hispanoamérica. También es importante notar el tipo de gobierno que tiene Argentina, porque estamos hablando de algo que impactó y todavía impacta el gobierno y la política. El gobierno de Argentina es republicana, democrática y también representativa y federal. Ahora voy a hablar sobre Perón. ¿Quién fue Perón? Perón nació en 1895 y murió en 1974. Era militar y político y era muy controversial porque estaba inspirado por Hitler, Mussolini y Stalin. Pero es importante notar que él estaba contra Fidel Castro. Durante el último término que Perón tuvo era durante la Guerra Fría y Perón pensó que era muy importante distanciarse del comunismo y por eso estaba tan contra Fidel. También es importante notar que era vicepresidente de Argentina y era presidente de Argentina 3 veces, primero en 1946 hasta el 1952, entonces tuvo otro término como presidente desde el 1952 hasta el 1955, y entonces él estaba exiliado y se fue a España y regresó en 1973 hasta el año que se murió, y al final era muy autoritario, y eso es muy importante de saber. La otra persona muy importante de saber es Eva Duarte de Perón, que es conocida como Evita, y era la esposa de Juan Domingo Perón. Ella nació en 1919 y murió en 1952, y ella fue muy querida por el país entero y porque usó su posición como primera dama para luchar por las mujeres y por las personas de bajas clases y de los pobres, y luchó mucho por el sufragio femenino. Ahora, para explicar el peronismo un poquito más, es importante saber los 3 objetivos centrales del peronismo. Estos incluyen la oposición de las políticas imperialistas, la afirmación de los derechos y también una importancia en la justicia social, y también incluye los derechos de los trabajadores y la defensa de los intereses nacionales. Ahora, para explicar otros aspectos importantes del peronismo, incluye que el peronismo quería fomentar la industria nacional y esto incluye un énfasis en producción doméstica. También Perón y otros peronistas querían convertir a Argentina en un estado protector, y esto incluye ser un protector de las personas de bajas clases, como hablé que quería Evita, y también había mucha nacionalización que es muy común en todos tipos de socialismo y comunismo, y esto incluye nacionalización de los servicios públicos como luz, agua, y también nacionalización de ramales ferroviarias y del Banco Central de Argentina. Habían aspectos positivos del peronismo, y esto incluye el derecho al voto femenino, derechos a los trabajadores y también la creación de más escuelas y hospitales. Pero también habían aspectos negativos. El gobierno controlaba todas las exportaciones, también encarcelaron a la oposición para lograr que Perón tuviera el control completo y que no tuviera ideas circulando que iban contra Perón y los peronistas, y también por esto había mucha censura, y también es importante notar que el dinero ayudó a Perón más que a los trabajadores de Argentina. Pero también habían aspectos. Aquí tengo fechas importantes que están conectadas al peronismo. Para empezar, en 1943 había el golpe militar que fue iniciado por Perón.
Entonces, en el octubre de 1945, Perón fue arrestado, pero muy pronto él fue liberado porque los que apoyaron a Perón protestaron mucho, y esto enseña que desde el principio Perón tuvo un gran apoyo. Entonces, en el 17 de octubre de 1945 fue el nacimiento del peronismo, y el septiembre de 1955 Perón fue exiliado por los militares y se fue a España y regresó en el 1973. Para concluir, el peronismo tiene aspectos positivos y negativos. Perón sigue siendo una persona muy controversial en el mundo de la política. Hay algunos peronistas que todavía existen, que todavía apoyan a todo lo que Perón quería lograr y lo que logró, pero hay otros en Argentina que odian a Perón y odian todo lo que Perón hizo y lo que estaba tratando de hacer en Argentina. Muchas gracias. Para concluir, el peronismo tiene aspectos positivos y negativos. Perón sigue siendo una persona muy controversial en el mundo de la política. Hay algunos peronistas que todavía existen, que todavía apoyan a todo lo que Perón quería lograr y lo que logró, pero hay otros en Argentina que odian a Perón y odian todo lo que Perón hizo y lo que estaba tratando de hacer en Argentina. Negativos. El gobierno controlaba todas las exportaciones. También encarcelaron a la oposición para lograr que Perón tuviera el control completo y que no tuviera ideas circulando que iban contra Perón y los peronistas. Y también por esto había mucha censura, y también es importante notar que el dinero ayudó a Perón más que a los trabajadores de Argentina. Aspectos importantes del peronismo incluye que el peronismo quería fomentar la industria nacional, y esto incluye un énfasis en producción doméstica. También Perón y otros peronistas querían convertir a Argentina en un estado protector, y esto incluye ser un protector de las personas de bajas clases, como hablé que quería Evita. Y también había mucha nacionalización que es muy común en todos tipos de socialismo y comunismo, y esto incluye nacionalización de los servicios públicos como luz, agua, y también nacionalización de ramales ferroviarias y del Banco Central de Argentina. El peronismo un poquito más, es importante saber los tres objetivos centrales del peronismo. Estos incluyen la oposición de las políticas imperialistas, la afirmación de los derechos y también una importancia en la justicia social, y también incluye los derechos de los trabajadores y la defensa de los intereses nacionales. Una persona muy importante de saber es Eva Duarte de Perón, que es conocida como Evita, y era la esposa de Juan Domingo Perón. Ella nació en 1919 y murió en 1952, y ella fue muy querida por el país entero, y porque usó su posición como primera dama para luchar por las mujeres y por las personas de bajas clases y de los pobres, y luchó mucho por el sufragio femenino. Voy a hablar sobre Perón. ¿Quién fue Perón? Perón nació en 1895 y murió en 1974. Era militar y político, y era muy controversial porque estaba inspirado por Hitler, Mussolini y Stalin. Pero es importante notar que él estaba contra Fidel Castro. Durante el último término que Perón tuvo, era durante la Guerra Fría, y Perón pensó que era muy importante distanciarse del comunismo, y por eso estaba tan contra Fidel. También es importante notar que era vicepresidente de Argentina, y era vicepresidente de Argentina 3 veces. Primero en 1946 hasta el 1952. Entonces tuvo otro término como presidente desde el 1952 hasta el 1955. Y entonces él estaba exiliado y se fue a España y regresó en 1973 hasta el año que se murió. Y al final era muy autoritario
y eso es muy importante de saber. Voy a hablar un poco sobre Argentina. Argentina es el país donde el peronismo empezó y todavía existe hoy. Argentina está localizado en la América del Sur, en el Cono del Sur, y es el país más grande de Hispanoamérica. También es importante notar el tipo de gobierno que tiene Argentina, porque estamos hablando de algo que impactó y todavía impacta el gobierno y la política. El gobierno de Argentina es republicana, democrática y también representativa y federal. ¿Qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es un movimiento político y una ideología. Empezó en el 1940 en Argentina y siguió hasta 1970, pero también puede decir que todavía existe porque todavía hay personas que se identifican como peronistas en la Argentina, en otros países y lugares en el mundo. Y también fue inspirado en el marxismo y dos personas muy importantes de este movimiento fue Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón. Hoy voy a hablar sobre el peronismo.